Bueno, vamos a pasar con este especial de Mercurio y vamos a hablar ahora para Tauro. Mercurio es mucho los mensajes. Tauro, ¿qué pasa ahora con esta posición de Mercurio, verdad? Si eres de ascendente en Tauro o tienes tu sol en Tauro, Mercurio a 0 grados de Sagitario está haciendo un trabajo de introspección en la casa 8. Cuando Mercurio ingresa a la casa 8 para un signo Tauro, es la relación de entregarse con los valores y yo creo que Tauro aquí va a tener todo el mes hasta el 30 de noviembre, prácticamente todo el mes, donde ustedes van a estar depurando la conciencia. Cuando Mercurio ingresa a la casa 8 es el gran momento del desprenderse. Si de pronto eres de ascendente en Tauro, signo Tauro y has escuchado esta palabra de el desapego. Mercurio es especialista en la casa 8 de desapegarse. Mercurio le fascina desapegarse de las cosas, de las creencias. A Mercurio le fascina, a Mercurio le fascina entregar pensamientos caducos, palabras. Este Mercurio en Sagitario le está diciendo a Tauro, ascendentes en Tauro, de qué manera te hablas y cuáles son aquellos valores o típico de la programación neurolingüística. ¿Cuál es el vocabulario que tú utilizas contigo mismo a diario? ¿Cómo te motivas? Mercurio en Sagitario da un tinte visionario y carga nuestra vida de fe. Por eso entra el signo de fuego, tercero de fuego, y es la esperanza. Pero al mismo tiempo, al estar en la casa 8, Mercurio hace un trabajo muy de introspección, de hilar cuáles son quizás aquellas creencias limitantes que están impidiendo que la economía surja. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué hablando de Mercurio brinco a la economía? Porque si hay algo que tiene en relación Mercurio en la casa 8 y la casa 2, porque recuerden que ahí está Urano en plena oposición, si hay algo que tienen en referencia a estas dos casas con Mercurio y Urano, son los bienes, los recursos. ¿Cuáles son los recursos psicológicos? ¿Cuáles son los recursos de mente con los que yo cuento para seguir adelante? Eh, ¿Cuáles son aquellos obstáculos que no estoy viendo? Porque Mercurio es mucho de ver en la casa 8 o ver lo oculto o lo que no es tan tangible o visible, tocable, palpable a la simple vista. Yo creo que aquí está invitando a Tauro para que hagan un proceso de análisis a través de la PNL. Si tú eres ascendente en Tauro o tienes el sol en Tauro, es un excelente momento, noviembre, para que tomes algún curso de algo que te ayude a cambiar la forma de pensar. Hay mucho tema. Puede ser astrología, puede ser programación neurolingüística, que tiene mucho que ver con el vocabulario, que tiene mucho que ver con Mercurio, puede ser biodescodificación, quizás algo de constelaciones familiares, eh, instruirse a través de la letra, a través de los libros, ver una película, buscar información que les permita desbloquear, quizás sea la palabra, o que les permita alimentar su parte consciente, su parte mercurial, de una forma distinta, de una forma más atractiva, de una forma donde ustedes puedan ser más líderes con ustedes mismos. Entonces eso les va a venir muy bien. Es una excelente posición para cambiar de ideales, quizás. ¿Cuál es el defecto que a veces puede llegar a obtener esto? Mercurio en esta posición tensa, porque puede llegar a ser molesto para Tauro, es ver los resultados. Si tú eres ascendente en Tauro o Sol en Tauro y estás teniendo unos buenos resultados y te sientes pago, te sientes valorado, te sientes conectado con la energía de abundancia, genial, quiere decir que has venido haciendo un trabajo espectacular y eso está bien. Creo que Mercurio lo que te está diciendo es afianzar ese pensamiento para seguir adelante. Pero si por el contrario tú eres ascendente en Tauro o tienes Sol en Tauro y percibes que hay cosas materiales, económicas en relación de avanzar con los frutos o esa palabra abundancia que no fluye muy bien, pues aquí es donde vale la pena interactuar con una forma de pensar distinta y ver cuáles son los bloqueos mentales o cuáles son aquellas barreras, aquellas narrativas que te has venido contando, que ya es hora de entregárselas a la casa 8. Por eso la casa 8 es como una gran cisterna. La casa 8 es como un gran remolino que nos permite
desocuparnos, vaciarnos, ensuciar, literal. En la casa 8 ensuciamos todos aquellos gérmenes mentales, todas aquellas bacterias mentales que están muy relacionadas al pensamiento, a las creencias. Entonces, Tauro, un excelente momento para hacer ese análisis de introspección, ¿no? Inicia muy bien, ahí está ustedes que lo pueden hacer, lo pueden ver. Creo que hay varios ascendentes en Tauro por acá. Buenos días, qué lindo ese color. Un abrazo para ustedes. Vamos a pasar ahora para Géminis. Géminis, tu planeta regente. A ver cómo les va a Géminis. ¿Qué pasa con Géminis? Wow, está interesante. Vamos a prestar atención a Géminis. Si eres ascendente en Géminis,